Bien, muy buenas noches. Nos da siempre mucho gusto recibirlos en el IPADE. Como saben, hemos hecho un esfuerzo muy importante para tener este serial de lecciones magistrales, estos diálogos con CEOs globales, CEOs de empresas globales. Y el IPADE, pues como ustedes lo saben, tenemos el compromiso de ser punto de encuentro, ser punto de reflexión, ser punto de proyección de nuevas ideas cara al futuro de sus empresas. Y sin duda las lecciones magistrales o los CEO Lectures que tenemos con regularidad en el IPADE nos permiten abrir un diálogo con personas que en el desafío de dirigir empresas globales nos permiten intercambiar experiencias. Sean pues bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, al IPADE, egresados de los diferentes programas de nuestra querida institución. Tengo el gusto de presentar a nuestro expositor, a Rogelio Velasco, que nos acompaña aquí en el aula, director general, presidente y director general de Cisco en México. Bienvenido, Rogelio, bienvenido también. Sé que hay algunos ejecutivos y directivos de Cisco en el aula, egresados algunos del IPADE, y nos da mucho gusto tener este diálogo contigo. Bienvenido al IPADE y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle de manera muy sincera a Rafa por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir esta charla. Así lo considero una charla, una plática, espero que sea del interés de todos ustedes. Agradecerle también a Kenji Meguro, quien me hizo la propuesta de venir a platicar, y la verdad estoy profundamente contento y orgulloso de estar con todos ustedes. Muy buenas noches. Sin más, buscábamos un título para la presentación y decíamos, bueno, ¿cuál es el reto de dirigir compañías en un entorno cambiante? Creo que todos vivimos un entorno sumamente cambiante, pero antes de entrar en esa parte, quisiera darles una expectativa de qué pretendo cubrir de manera muy general. Si ustedes me permiten, compartir algunas experiencias de vida que creo que son relevantes y han sido parte de la estructura gerencial y de liderazgo que tengo o que he construido a lo largo de los años. También algunas dinámicas que me han ayudado muchísimo en la perspectiva de relacionamiento con mis trabajadores, con mis socios, con mis amigos y por supuesto con el liderazgo de la compañía que dirijo y de las que he estado dirigiendo hace muchos años. Soy nacido en Ciudad Guzmán en el año de 1960. Con esto quisiera llevarlos a, digamos, navegar de ese pueblo algunas de las experiencias que posteriormente yo fui aprendiendo y que me dieron de una forma u otra elementos que después yo asociaba ya cuando era gerente o cuando era ingeniero, cuando era de alguna manera directivo. Me fueron dando pautas. Y eso es parte de la experiencia de vida que me gustaría compartir, si ustedes me lo permiten. La primera de ellas, en este pueblo, pues vivo 5 años, toda mi familia se queda ahí, me voy a Guadalajara, y en ese proceso tengo la oportunidad de, a una edad muy temprana, 8 o 9 años, de entender los primeros conceptos de entrega a tiempo, el just in time de la entrega, a los 8 años. Sí, trabajaba en una carnicería entregando carne a los vecinos del barrio. Y lo digo hoy en un tono chusco, pero la verdad me dio ingredientes muy interesantes, que después los evolucioné siendo repartidor de productos dentales a los 11 años. Como parte de esa experiencia, yo le llamo laboral y curricular, también tuve la fortuna de aprender lo que era el trabajo en equipo, al trabajar algunos años en un autobaño. Y lo digo en un terreno también donde de verdad creábamos procesos. Empezábamos a aprender de que si lo hacíamos en conjunto, uno adentro, uno afuera, el otro por el frente, el otro, y empezamos a hablar de procesos. Parecerá increíble, pero sí me dejaban marca que posteriormente lo fui marcando. También tuve la oportunidad de conocer la industria del transporte al viajar de recreo en la parte superior de los trenes que iban hacia Nayarit y hacia Mexicali.
Una de las experiencias más maravillosas que yo les puedo decir de libertad que yo he tenido en mi vida es ir arriba de un tren sintiendo el aire y disfrutando el momento, los paisajes que me llevaban a un destino no establecido, porque siempre que hacíamos ese proceso, nunca decíamos a dónde íbamos. ¿Okay? En esa figura de trabajo, me vengo yo a la Ciudad de México a los 20 años, ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana a estudiar la carrera de física, viniendo de un año ya perdido a estudiar física en Guadalajara. La idea de estudiar física era el sueño también de ser alguien que pudiera trascender, esa era la imagen y lo que traía en ese bagaje, ¿no? Después de haber estudiado 3 años patología, arranco la carrera de física creyendo que podía seguir la trayectoria de ser un gran investigador alrededor del cáncer. Esa era la imagen y el sueño que traíamos por esas fechas. Al final descubrí algo sumamente importante, que podía cambiar toda la dinámica, y aprendí el concepto de la famosa pirámide de Maslow. El hambre me llevó a hacer algo diferente. La física no me iba a dar y cancelé, después de haber estado un año de investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el área de mecánica estadística, y cancelar mi maestría y doctorado que estaba programado para hacerse en el Instituto Max Planck en Alemania. De ahí decido emprender una trayectoria diferente, que es la que finalmente me ha llevado a establecer una carrera ejecutiva en el sector de tecnologías de la información. Ha habido obviamente muchísimas más experiencias alrededor de eso. Estudiando la carrera de física, tuve la oportunidad de contactar a algunos amigos que también en un proceso de buscar la posibilidad de mantenernos, empezamos a aprender el concepto de tocar puertas en la avenida Insurgentes, porque creíamos que seguro había algún negocio que tenía un balastro malo, una lámpara, un apagador o alguna cosa de ese tipo. Y de ahí se desprendió la oportunidad de crear una pequeña empresa que se llamaba Armex, y van a decir que somos muy originales, los amigos eran argentinos y yo mexicano, se llamaba Argentina, México, el changarro. Y de ahí empezamos a hacer proyectos, instalaciones eléctricas durante la carrera de física, y a través de este grupo crear proyectos de emprendimiento interesantes que hoy me permito decirles con mucho orgullo que han sido parteaguas en el mercado. Y bueno, siempre había la necesidad de querer hacer algo diferente, hacer algo más. El grupo que éramos 3, uno decidió dedicarse a hacer libros de educación en física, el otro hoy es uno de los físicos que yo considero más relevantes de México en física nuclear, y un servidor que decidió, por el hambre también, agarrar el rumbo de las tecnologías de la información. La trayectoria corporativa mía arranca obviamente mucho antes de Tandem. Les conté algunas de las cosas que me tocó hacer. Mis primeros trabajos, digamos, en una empresa internacional es en Tandem. Paso a Hewlett Packard, a Digital, ya como director general. Mi primer trabajo de director general es en 1994 en Digital Equipment, tenía 32 años en ese momento. Paso a Lucent, a Siemens, a EDS y hoy prácticamente 7 años en Cisco. ¿Okay? Esta experiencia que menciono a lo largo de estos trabajos que he tenido, pues he tenido la oportunidad de vivir experiencias variadas, de todo tipo. Cierre de compañías, cierre de países, despidos, no despidos, crecimientos acelerados, decrecimientos acelerados, y he tenido la oportunidad de vivir en una dinámica de cambio extremadamente rápida. La industria de las tecnologías de información es sin duda alguna, en mi opinión personal, una de las que más rápido cambia. El ritmo es brutal y de una forma u otra, la forma en que podemos estar trabajando en ese entorno nos demanda situaciones, pensamientos, estructuras, capacidades muy diferentes a las que pudiéramos tener en otra industria. Entonces esta es la trayectoria que he seguido directiva desde 1994 en una posición de dirección general, en lo que en esa época Digital Equipment se consideraba la segunda empresa de cómputo más grande del mundo y una de las más innovadoras. ¿Por qué hablo de esta trayectoria y por qué hablo de los cambios? Porque parte de la conversación es ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está cambiando? Y aquí quisiera, para que pongamos el contexto de estos años, quiero darles un poquito la visión de Cisco, pero muy rápido. Cisco es una compañía que vende alrededor de $50 billones,
tiene más de 380 oficinas, 19,000 patentes, y es una de las empresas que más adquisiciones ha hecho en el mercado de tecnologías de la información, siendo estas casi 180. ¿Okay? De estas 180 adquisiciones, la más reciente es una que se llama Jasper, que está vinculada a todo lo que se llama o se conoce hoy como IoT o el Internet de las Cosas. Y voy a hablar un poquito también de esa parte para que nos pongamos un poco en la perspectiva de qué impacta el tema del Internet de las Cosas en la vida cotidiana y en las empresas. El Cisco de México es alrededor de 1,100 empleados en lo que es ventas y la parte técnica, con operaciones de manufactura en México, fundamentalmente en Guadalajara, por casi $7 billones, y es una compañía reconocida por 7º año consecutivo como una empresa socialmente responsable. Ese es el Cisco que hoy me toca y tengo la fortuna de dirigir, y que de alguna manera es, en mi opinión personal, una de las empresas de mayor envergadura en lo que llamamos el mercado TIC, en el mercado mexicano. Decimos, el mundo está cambiando. Y hay cifras variadas, 75% de las compañías de la lista de Fortune 500, 75 se estima que en 25 años no van a existir. En la perspectiva de una empresa de tecnología, como es el caso de Cisco, vemos nosotros algunos elementos como es la movilidad, todo lo que es la nube, Big Data, las aplicaciones y el Internet de las Cosas, siendo motores muy relevantes de la transformación que está ocurriendo. Datos estadísticos nos dicen que en el 2017 estaríamos hablando de que el 90% de los usuarios de Internet ya van a hacerlo a través de un móvil. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos estado viviendo o lo hacemos con una frecuencia enorme. 90% de los usuarios lo hacen. En el 2014 hablábamos de que 64% de las empresas ya tienen una estrategia de manejar información en la nube. Cuando hablo de la nube, me refiero a que funciones específicas de la empresa son llevadas a la nube para crear procesos más eficientes y obviamente con elementos de retorno de la inversión mucho más acelerados. Al mismo tiempo, usar la nube para ofrecer servicios de manera mucho más ágil. La nube no sale o no resulta simplemente como una oportunidad de negocio para unos cuantos, es verdaderamente una dinámica de mercado que está transformando la forma en que hacemos negocios. Por otro lado, el tema de los datos, o sea, cuando vemos la cantidad de información que se está enviando, que se está generando, particularmente en la parte de video, es de manera extraordinaria. Hoy vemos que en muchos formatos este particular elemento está creando mecanismos diferentes de cómo interactuar con las empresas. Uno de los ejemplos más relevantes es sin duda alguna el tema publicidad. Hemos visto mover la publicidad tradicional de la televisión a los móviles a una velocidad endemoniada. Y el proceso de digitalización en ese terreno también se ha movido a velocidades enormes. Aplicaciones, se han venido creando cientos de aplicaciones, solamente para que vean una cifra, 180 billones de descargas solamente en el año 2015. Y cuando vamos al Internet de las Cosas, estamos pensando que hasta el 2020 habrá 50 billones de dispositivos autónomos conectados para esa fecha. Y dispositivos, hablaremos un poquito más en serio, más en detalle, perdón, de lo que significa esos conceptos de dispositivos. Todo esto no tiene ningún sentido si no está montado sobre una red. Tiene que estar montado sobre un elemento de comunicación que sea robusto y particularmente en el mundo en el que vivimos actualmente seguro. Hoy vemos que desde 2003 a la fecha, y por hacer referencia solamente a un elemento que es el 2005, vimos el primer smartphone, el primer teléfono inteligente de 2005. No hace mucho, 11 años, no hace mucho. Y vamos hacia adelante, y estamos hablando de que en el 2010 ya había 500 millones de teléfonos inteligentes. Y estamos hablando que hacia el 2012 había coches, había smart meters, había una serie de dispositivos ya conectados que superan billones y billones y billones, en un lapso relativamente corto de tiempo. Eso es lo que estamos viendo, pues, que está trayendo el Internet de las Cosas y, en una forma u otra, radicalmente cambiando los procesos de negocio. Este tema es hoy, algunos lo califican ya como la cuarta revolución industrial, algunos dicen que ya tiene varios años que arrancó, otros dicen que está empezando.
Lo relevante, y por eso no tiene fecha, cuando este señor está diciendo 50% de las compañías que estaban en el Fortune 500 están desaparecidas. Y mucho ha sido en base a la digitalización, los procesos de cambio que está implicando la digitalización en todo el mundo. Y bueno, le llaman, están buscando un nombre razonable para calificar esta transformación, esta gran revolución industrial, y nosotros, al menos en Cisco, le llamamos a esto la digitalización. ¿Qué significa la cuarta revolución industrial? Podemos dar muchísimas interpretaciones al respecto, pero lo que es importante y lo que quiero yo hacer con ustedes es invitarlos a sentirla, a vivirla y que empecemos a crear como país una dinámica de cambio alrededor de esta dinámica. ¿Qué retos hay con todo este proceso de digitalización? Sin duda, la desaparición de estas empresas dominantes tradicionales. Cisco puede ser una de ellas y está trabajando para que eso no ocurra. Y está tratando de moverse a una velocidad acelerada, adquiriendo, creando innovación, de tal forma que pueda asegurar que ella no es una de las que conforman la lista del 75%, como muchas otras. Puedo mencionar muchas, IBM, Hewlett Packard, etcétera, que están en esa lista. Otro de los retos de toda esta dinámica de digitalización, cuando la vemos en el contexto de la sociedad, la pregunta siempre existe, ¿y traerá los beneficios siempre? ¿O podría estar creando mayor desigualdad y distorsionar los procesos laborales y productivos en una forma negativa? Siempre existe esa pregunta. Y por supuesto, como cualquier disrupción, puede generar retos que no sean factibles de manejar. Y obviamente, el tema de la seguridad, estamos hablando de conectar billones de dispositivos, etcétera, etcétera, y la pregunta que existe, ¿y dónde queda el tema de seguridad? ¿Dónde queda el tema de privacidad? ¿Dónde queda el tema de que yo pueda sentir la confianza que estoy haciendo una comunicación de cualquier tipo que no tenga ningún riesgo? Ese es un reto enorme que tenemos. Pero por otro lado, todo esto de conectar dispositivos, de crear nuevas dinámicas, está dando también la oportunidad de crear nuevos negocios. Hay cientos de negocios que se están creando día a día alrededor de esta nueva dinámica de digitalización. Cientos. Daría la posibilidad, y yo creo que todos deberíamos aspirar, a que el ingreso global pudiera ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad, de los seres humanos. Creo que es una aspiración y sí creemos que lo puede lograr. Y podría sin duda también traer mayor eficiencia y productividad. Esos son de alguna manera los retos y oportunidades que yo visualizo podrían estar albergando esta transformación de la digitalización que está trayendo un cambio acelerado en la dinámica empresarial y, por qué no decirlo, humana. Creo yo que el que se pueda mover rápido de uno a otro y crear esta suma y de alguna forma traslapar las dinámicas hacia el lado inspiracional, pero sin perder la ejecución, creo que es el modelo que les puede permitir trabajar de una manera mucho más exitosa en una dinámica de cambio tan acelerada. Lo que hagamos como mexicanos, los que estamos representando a este país, creo que deberíamos buscar que toda esta dinámica de digitalización, todo lo que estamos haciendo, pudiera constituir que el país sea mucho mejor. ¿Coincidimos todos en ello? Pero también que la sociedad en la que estamos hoy conformados sea una sociedad mejor a la que tenemos. Que podamos todos desde nuestras trincheras crear también una sociedad que permita crear una cultura con mejores valores, mejor educada, mejor preparada, con mejores niveles de salud, pero que tenga también una cultura de mayor colaboración, de mayor cooperación y por supuesto una cultura de integridad y honestidad que se requiere para que este país sea mucho mejor. Y si me permiten dejarles una reflexión como ejecutivos, como directores, gerentes, como individuos, es disfruten el ahora. Disfrútenlo con pasión y siempre viendo que a través de lo que hagan ese día estarán construyendo parte del futuro mejor. Yo finalmente quisiera terminar la reflexión diciendo, dentro de todo esto, la familia es sin duda alguna el elemento
al menos en la cultura mexicana y en la mía en particular, una pieza fundamental para todo lo que hagamos. Esa es la reflexión con la que quisiera dejarlos, decirles muchísimas gracias, de nueva cuenta, gracias Rafa por la oportunidad de estar conviviendo con ustedes, espero la conversación haya sido de su interés, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Rafa. Y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias.